Gloria al Señor. Quiero seguir en esta hora compartiendo sobre la serie que llevamos, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Basándonos en Génesis capítulo 16, versículo 8, allí hablando de lo que el ángel le pregunta a aquella mujer llamada Agar. Y hemos hablado de que era una mujer sometida, que era una mujer que estaba sometida a Sara y a Abraham, y que ella nunca desprestigió ni le quitó la honra a su señora. Cuando el ángel le preguntó, ¿de dónde vienes y para dónde vas?, ella dijo, huyo de Sarai, mi señora. También estuvimos compartiendo y hablando sobre lo que es el arte de rendir cuenta, y hemos venido tratando un tema en cuanto a esto de la obediencia de Agar y el sometimiento de la misma versus la obediencia y el sometimiento de la iglesia. Y estuvimos compartiendo algunos puntos de suma importancia sobre el sometimiento de esta mujer y la libre. Y nos pusimos a analizar y a mirar la alegoría que hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 con respecto a la historia de Agar e Ismael y la historia de Sara y su hijo Isaac. Así que en esta hora yo quiero seguir compartiéndote sobre esto, ya que quedamos la vez pasada en lo que estamos hablando sobre la ley y la gracia, la esclava y la libre. Y decíamos y hablamos de algunas diferencias entre la ley y la gracia. Y estuvimos compartiendo y diciendo que Jesús habla y dice que en el tiempo de ahora, o sea, en la gracia que nos fue dada a través de Cristo, dice que cuando el hombre mira a una mujer y la desea en el corazón, ya adulteró con ella. Y muchos creen que la gracia era más fácil porque se descubría la persona en el acto y inmediatamente se apedreaba. Y ahorita, como es Dios el que conoce, el que sabe qué es lo que hay en el corazón del hombre, muchos querían o quieren estar en la ley para estar apedreando. Cuando trajeron a aquella mujer que fue cogida en el acto mismo de adulterio y la trajeron a Jesús, Jesús dijo, si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Y ninguno fue capaz de lanzar la piedra. Y estuvimos hablando también acerca de esto, que Pablo dice que estamos guiados por el Espíritu, y el que está guiado bajo el Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 18, no está bajo la ley. Pues el Espíritu me hace libre, pero esa libertad no me lleva a un libertinaje. Y creo que allí quedamos. Y hablamos de que ese libertinaje, y estuvimos compartiendo sobre las obras de la carne. Ahora, veamos de dónde vienen las obras de la carne. Las obras de la carne me hacen esclavo de ellas. Toda obra de la carne me hace esclavo de ella. Y cuando soy esclavo, no estoy libre. Por muy libre que yo diga que soy, y estoy siendo esclavizado de las obras de la carne, entonces soy esclavo de ellas y no soy libre. Para que yo pueda ser libre, tengo que dejar las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Galacia y les dice allí sobre las obras de la carne. Y habla y dice cuáles son las obras de la carne. ¿Por qué escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia de esta manera? Porque había una tradición, venía una tradición de la ley, y ellos estaban ya en la gracia, con Cristo, en la iglesia del Señor, y todavía querían seguir trayendo rudimentos de la ley a la iglesia. Y el que no se comportaba de una manera, inmediatamente lo juzgaban, lo señalaban, y el que no hacía de tal manera, inmediatamente lo mismo. Entonces Pablo les dice, ustedes son espirituales, pero
tan espirituales hoy que van a terminar en la carne. Así que es necesario entender que se nos dice que estas obras vienen del corazón. Pero leímos ahorita en Mateo al iniciar, el capítulo 15. ¿Sabe quiénes son los que están preguntando y acechando y buscando para señalar y para juzgar? Dice aquí, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Dice, de Jerusalén. Porque déjame decirte que en este tiempo todavía hay escribas y todavía hay fariseos. Gente que está siendo religiosa y que quieren cambiar la ley de Dios, el mandato de Dios, por la tradición de los hombres y de los ancianos. ¿Están acá? Entonces mucha gente se convierte en religiosa y creen que por el hecho de ser libre tienen la capacidad de ser religiosos. Pues lo primero que hace la gracia es quitar todo dogma, toda ideología, todo concepto. ¿Sabe por qué? Porque la gracia nos hace libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el que sigue todavía con el dogma, con la ideología, con el concepto, entonces está queriendo enseñar tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, pero no el mandamiento de Dios. No bajo la palabra, no son guiados por la palabra. Y si usan la palabra, la usan para destronar, para descabezar, para mayugar, para juzgar, para señalar, pero no para edificar. Porque Pablo también les dice a los Gálatas, vosotros que sois espirituales. ¿Dónde está la iglesia? Cuando alguien cae, alguien está fallando, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero nosotros no. Nosotros no miramos el espejo retrovisor, sino siempre mirando allá. Pero fíjate lo que dice aquí. Ellos llegan y le preguntan, los fariseos, los religiosos, los más, como digo yo, los santos, los que ya tienen la gloria, que ya están allá en el cielo con el Señor, y entonces les dicen a los ángeles, acábalo, aniquílalo, como le dijeron aquellos discípulos a Jesús, Señor, acaba con esta gente. Yo digo, si yo quisiera pedir una legión de ángeles, no tendría que pedirle permiso a usted. Pero muchas veces nosotros queremos aniquilar, acabar. Y estos hombres llegan y le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan, escuche bien, la tradición de los ancianos? No dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Dios? ¿Por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento de Dios? La pregunta de ellos fue, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea que para ellos pesaba más una tradición que el mandato de Dios. Y eso es lo que tiene la iglesia, la libre hoy. Mucha gente está envuelta en tradiciones, en conceptos e ideologías, por falta de escudriñar la palabra, por falta del conocimiento de la misma. Y algunos creen que tienen tanto conocimiento, pero que se vuelven escribas y fariseos. Hay gente que está tan llena de religiosidad que se vuelven tediosos. Se hacen ganar el afecto especial de a otra gente, porque nunca tienen una palabra de consuelo o de asesoría o de restauración, sino siempre de señalamiento. Mira la hermanita esa, de cómo se viste, ¿quién la ve? Y lo ves tú en el púlpito ministrando y reprendiendo demonios y reprendiendo todo cuanto espíritu se le viene en la mente, y nombran todas las magias de todos los colores, pero hay un vacío en su corazón, porque cuando ve a la hermanita que se pone algo que a él le desagrada, ya esa no hace parte de la grey del Señor, ya no hace parte de la bendición de Dios, y entonces cree para él que mejor es la tradición que el mandamiento. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. No sabiendo que con esto matamos a la gente. Matamos a la gente. Los que
gobernamos, los que mandamos en las congregaciones, porque hay gente que manda en las congregaciones. Estilo Diótrefes, aquel del que habla el apóstol Juan, dueño de la iglesia. No dejen que la hermana limpie, haga el aseo, limpie las sillas en la iglesia, porque ella no está casada y contamina a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Tradicionalistas religiosos, hipócritas. No puedo decir lo otro porque no tengo la capacidad de decirlo. En el nombre de Jesús. Pero ellos sí. Cuando van a hablar de un carnal, cuando van a hablar de alguien que no está de acuerdo con ellos, comienzan a decir, hasta hijo del diablo lo tratan. No sabiendo que ese hijo del diablo, que ellos llaman y dicen, también fue comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Que fue derramada en la cruz de Calvario por toda la humanidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. ¿Cuál era el problema de ellos? Que veían que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Que había mucho COVID. Y entonces, por acá dicen que había mucho flagelo ese que hay por ahí ahorita mismo. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús le responde, como digo yo, siempre con sabiduría. Porque eso es lo que tiene el hombre de Dios, la mujer de Dios. Responde con sabiduría. Amén, amén, así es. Responde con respeto, pero con autoridad de parte de Dios. No para quebrantar, ni para quitar, ni para aniquilar, sino para darle respuesta a lo que ellos están pidiendo y están preguntando. ¿Cuántos están acá? Dice Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cuando Jesús hace esta pregunta, yo me imagino que ellos pararían atentamente el oído. ¿Cómo va a decir Él que estamos nosotros quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Jesús se lo dijo, quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque para ustedes pesa más la tradición que el mandamiento. Y les explica, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Ahí está la ley, ahí está el mandato, está la palabra. Y Él les dice, pero vosotros acomodáis la palabra. ¿Cuánta gente de la gracia, de la libre, no acomoda la palabra? ¿Cuántos religiosos? ¿Cuántos doctos? ¿Cuánta gente que se cree, que conoce y sabe, no acomoda la palabra? Le decía en días anteriores, los que están bajo la ley, porque hay mucha gente que todavía está bajo la ley. Cuando viene la ley, que juzgue al otro, que acabe al otro, pero cuando le toca la ley a él, entonces que lo ampare la gracia a él. Tremenda cosa. ¿Ah? Así es. Y Jesús les explica. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Dice el versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y entonces ahí Dios, Jesús, como autoridad les dice, hipócritas. ¿A quiénes? A los fariseos y escribas que habían venido a preguntarle lo que le preguntaron. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ustedes no están quebrantando la tradición, sino están quebrantando el mandamiento por la tradición. Así es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces ustedes que conocen la palabra, que conocen la ley y la están quebrantando por una tradición, ustedes son hipócritas. Y entonces le lanza la palabra. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Hay mucha gente en este tiempo que está en la libre, que está en vez de obedecer la palabra, que está en la iglesia, que en vez de obedecer el mandamiento de Dios, que es uno, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Están invalidando ese mandamiento por señalar, por decir, por injuriar, por blasfemar y aún por juzgar a su propio hermano. Y el Señor está diciendo, ahí está la palabra, porque ustedes están honrando a Dios, pero lo honran con labios, porque su corazón está lejos de Él.
¿Por qué? Porque Juan lo dice. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios, Así es. a quien no has visto, y aborreces a tu hermano, a quien has visto? Señor. Estás dislocado, estás fuera, El homicidio. ya, estás fuera, y te conviertes inmediatamente en homicida. Y eso es parte de las obras de la carne, los homicidios. ¿Y de dónde viene? Dice, del corazón. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones, que están en las congregaciones, que hacen parte de la bendición de la gracia, se adueñan de la iglesia? Gente que pelea por las ovejas, ministros que se enojan con un pastor que es su hermano, Así es. porque alguien tomó la decisión de irse para otro lugar y se siente mejor allá porque le queda más cerca, y el otro acá comienza a injuriar. Hay gente que se roba las ovejas, esos son ladrones, no entran al reino de los cielos. Ese que estás diciendo tú que es ladrón y tú que lo estás señalando, lo estás juzgando, también vas para allá. Gente que no comparte la bendición porque se adueñan de la gente. Déjeme decirle al pastor que me está escuchando en esta hora, cualquier ministro que sea, las ovejas no son nuestras, Así es. las ovejas son del Señor, Somos administradores. y las compró a precio de sangre. Usted y yo somos administradores, y cuando alguien no se siente bien, denle la libertad, Amén. Así es. que busque un lugar donde se sienta bien. Si no se siente bien allá donde se fue, vuelve acá otra vez como el hijo pródigo. Señor. Pero no te pongas a darte mala vida, ni a señalar, ni a hablar, ni a decir nada en contra del otro ministro. Así es. Y Jesús sigue hablando, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Ahora no le voy a hablar solamente a los fariseos y a los escribas. Y si hay por ahí algún saduceo, esos sectarios, vengan porque les voy a hablar. Oíd y entender. O sea, oigan, y lo que oyen tienen que entenderlo. Por eso es que le digo al Espíritu Santo: abre nuestros oídos espirituales para oír tu palabra, y abre nuestro entendimiento para entenderla. Porque no solamente es el oír la palabra, sino entender la palabra. ¿Están acá? Y por eso dice el apóstol a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué la usa bien? Porque se le ha enseñado bien, porque la ha oído bien. Entonces el Señor está diciendo ahora a la multitud: oíd y entender. Entiendan esto, oigan esto. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y ahí lo dejó. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? El que entendió, entendió, y el que oyó, oyó. ¿Están acá? Y se fueron. Y se fueron enojados. Se ofendieron. Se sintieron ofendidos. Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, ellos son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Explícanos qué quiere decir esto, que no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Enséñanos esto. Y el Señor les responde a Pedro: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Está la iglesia escuchando? Espero que usted que está ahí en casa, donde esté, escuche. Todo lo que tú te comes va al vientre, y de ahí usted sabe para dónde agarra. Dice aquí el Señor Jesús: va a la letrina, es echado a la letrina. Todo lo que se come. Ellos estaban diciendo que lo que entraba contaminaba. Jesús les dice y les explica: no, ustedes tienen que entender que esto no contamina al hombre.
Porque recuerda que estaban era preguntando que por qué no se lavaban las manos cuando comen pan. Y Jesús le explica ahora allí a los discípulos, y especialmente Pedro pregunta, y le dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Está la iglesia acá? ¿Está la iglesia acá? Repitamos el versículo 18, por favor, todos juntos. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, ¿qué contamina al hombre? Lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Con esto no está diciendo Jesús que no hay que lavarse las manos para comer. Porque por ejemplo, que la Biblia dice que yo no me lavo las manos, y a mí me pueden decir, oye, ahora con esto que yo ahorita mismo que me tengo que estar lavando las manos cada 5 minutos, que tengo que estar haciendo esto, No, Jesús no está diciendo que no te laves las manos para comer, porque eso también es falta de higiene. Si no, él estaba basándose en lo que ellos estaban preguntando. Y le está diciendo, ustedes están invalidando el mandamiento por la tradición. Ojalá que la iglesia, que es la libre, entienda que no está llamada a cambiar el mandamiento, a anular el mandamiento por una tradición. Amigo que me escuchas, el evangelio no es religión, el evangelio no es tradición, el evangelio es vivencia con Dios, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es vida en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Pero hay gente que ha convertido el evangelio en religión. Y Pablo lo dijo claramente, el evangelio no es religión, pero por la gente estar con las tradiciones y con los mandamientos de hombre y enseñando doctrina y mandamientos de hombre, dejan a un lado el mandamiento y la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. El tiempo se me fue. Quiero que leamos Marcos capítulo 7 versículo 11 al 13. Y ahí está corroborando Marcos lo que dice Jesús allí, y lo dice más explícito en cuanto al mandamiento de honrar a padre y madre. Versículos 11 al 13. Ellos decían lo que le está diciendo Jesús allí. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. No está diciendo que van a honrarlo, porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, sino que ellos dicen ahora que es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Porque cuando la gente se convierte en religioso y se convierte en tradicionalista, eso es lo que transmite, eso es lo que enseña, y así levanta a la gente, y así se levanta mucha gente en nuestras congregaciones tradicionalistas. Y alguno que está allá dice, y ustedes son mundanalistas. No es que seamos mundanos, ni seamos carnales, sino que estamos en la gracia de Dios. Y entendamos que estas cosas que salen de la boca, porque salen del corazón, son las que contaminan al hombre. Y por eso Proverbios capítulo 4 versículo 23 se nos da un consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Quiero hablarte rapiditamente, porque el tiempo se me fue. Diferencias entre la ley y la gracia. Ya hablamos una. Terminamos allí. Pero quiero leerte algunas otras diferencias. La ley
es lo que yo debiera ser para Dios. La gracia es lo que Dios es para mí. ¿Está acá la iglesia, por favor? La ley consta de ordenanzas, maldiciones por violarlas o bendiciones por cumplirlas. La gracia está reglamentada por el amor de Dios para mí. La ley es un ayo, o sea, un conductor hacia Cristo. La gracia es el mismo Cristo conduciéndonos hacia Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? La ley es procurar ser salvo. La gracia es ser salvo sin procurarlo. Yo no sé si la iglesia está aquí. Porque mucha gente está corriendo para ser salvo. En Cristo ya somos salvos. ¿Cuánto da gloria a Dios? La ley tenía las sombras de Cristo. La gracia tiene el cumplimiento de aquellas obras y de aquellas sombras. Mi amado y mi amada, la iglesia está llamada a vivir en libertad, mas no en libertinaje. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera.